¿Cómo está el pueblo de Cristo en esta noche? En el interno le decía a Milena que se demorara un poquito más, que siguiera cantando, pero los tiempos de Dios son perfectos, amén. Quisiera iniciar con una frase que me llamó mucho la atención, que vi en redes sociales, y esa frase decía: mientras David olía ovejas, nunca fue perseguido por Saúl. La demora fue que empezaron a oler aceite. Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque muchas veces mientras estamos lejos de Dios sentimos que la vida es fácil. Sentimos que todo va de maravilla, pero cuando empezamos a servirle a Dios empiezan las dificultades. Amén. ¿Cuántos les ha pasado? Que en medio del servicio tú dices: Padre, ¿qué está pasando? Te estoy sirviendo, pero la tormenta me está golpeando fuerte. ¿Cuántos lo han sentido? Es muy difícil cuando estás sirviendo y el enemigo te está atacando. Pero en esta noche yo vengo a decirte que la presencia de Dios siempre está contigo. Que aunque tú sientas que las cosas se tornan difíciles, aunque tú sientas que estás solo, aunque tú sientas que el proceso te está llevando a desviarte, la presencia de Dios siempre está contigo. Y yo quisiera que me acompañaras en esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 33, del 12 al 17. Y los que tengan reverencia delante de la palabra de Dios pueden ponerse sobre sus pies. Me regalan un fuerte amén cuando lo tengan, o creo que está en la pantalla. Sí. Bueno, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Vemos que Moisés está en una encrucijada. Moisés ha sido llamado a liberar al pueblo de Israel, pero cuando él sale de Egipto, él le dice al Señor: Padre, me has dicho que libere a este pueblo, pero no me has mostrado quién irá conmigo. Quizás Moisés en ese momento esperaba una persona física que estuviera con él ahí apoyándolo, una persona que estuviera con él, que lo acompañara, pero eso no eran los planes de Dios. Quizás Moisés en sus planes pretendía tener un escudero, una persona que lo apoyara, que estuviera ahí con él siempre, pero el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y por eso esta noche he titulado este mensaje: descubriendo la presencia de Dios en medio de la ausencia humana. Porque muchas veces queremos tener la compañía de nuestros padres, queremos tener la compañía de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, pero cuando tenemos situaciones difíciles nos sentimos solos. ¿A cuánto les ha pasado? Que en momentos difíciles, en momentos de lucha, en momentos de proceso, en momentos de dificultad, nos sentimos solos. Pero yo hoy vengo con una buena noticia para ti, iglesia. La presencia de Dios te va a acompañar de día y de noche. Aunque tú creas que estás solo, el Señor está contigo siempre. Y siempre estará contigo todos los días de tu vida. Y Él te va a dar el descanso y la paz que necesitas. Y podemos ver que en ese momento el Señor le entrega esa promesa a Moisés. Y es la promesa que el Señor te está entregando en esta noche, iglesia. Que aunque tú sientas que estás pasando por el valle de sombra de muerte, no va a suceder nada en tu vida, porque la presencia de Dios está delante de ti. Porque aunque sientas que estás solo, el Señor es quien te acompaña. Y quizás en esos momentos
vuelvo a la frase que dije inicialmente. David, mientras era pastor de ovejas, su vida era desapercibida para todo el mundo, aún para su familia. Pero cuando él es ungido por el profeta Samuel, empiezan las dificultades para David. Primero el Señor le da la victoria delante de Goliat, pero cuando Saúl se entera que el ungido es David, él empieza a perseguirlo. Pero David nunca se olvidó que la presencia de Dios está con él. Por eso me atrevo a decir en este momento que en ese momento de persecución David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En momentos de dificultad David entendió que no era con su fuerza, sino que era con la presencia de Dios que él iba a lograr escapar o ganar la batalla en contra de Saúl. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y cuando el Señor despierta un propósito en tu vida, van a empezar las dificultades, iglesia. Pero así como el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, así llegó a la tierra que fluye leche y miel. Y en medio de ese proceso que tú estás viviendo, el Señor te va a llevar a que encuentres el propósito que está en Él. Porque en medio de ese propósito, en medio de esa prueba y en medio de esa dificultad es cuando la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Porque los procesos son temporales, pero dice la Biblia que la gloria postrera es para siempre. Y la gloria, como nos enseñó el pastor un domingo, es la presencia de Dios. Por eso la presencia siempre va a estar contigo en medio de tus dificultades. Moisés quizás se sentía solo, quizás se sentía cargado porque no era él solo con su esposa y sus hijos, era un pueblo completo. ¿Y cuántos podrían haber en ese pueblo? Miles de personas. Y él sentía esa carga él solo. Y quizás él quería tener a alguien ahí que le ayudara a sobrellevar esa carga, pero en ese momento Moisés no había entendido que el que llevaba esa carga con él era la presencia de Dios. Y esa misma presencia que acompañó a Moisés es la que te acompaña a ti en esta noche y en cada día de tu vida. Y es la que está llevando esa carga y esa dificultad que quizás en esta noche traíste a este lugar. Y quizás es muy difícil servirle a Dios cuando en tu casa todo está en desorden. Y quizás es muy difícil servirle a Dios cuando sientes que te estás derrumbando por dentro. Pero me llama mucho la atención que en el libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Y quizás en tu corazón estás sintiendo un vacío y un desorden enorme, pero tienes que entender que la presencia de Dios está en tu corazón. Aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas vacío, aunque tú sientas un desorden en tu vida, la presencia de Dios siempre está contigo. Y la presencia de Dios, ¿a qué nos lleva? A entender el propósito y a entender el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y por eso existen estos momentos de dificultad, para que tú entiendas, como dijo Jesús: apartados de mí nada podéis hacer. Y en medio del proceso tú entiendes que cuando te acercas a Jesús, empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque el proceso sirve para dos cosas: para dejarte tirado en el desierto o para llevarte a la tierra prometida. Yo no sé en qué situación te encuentras en esta noche, pero Dios lo sabe. Y el Señor hoy te está diciendo: quiero llevarte al propósito que tengo en tu vida. Aunque tú sientas que el proceso te quiere dejar tirado en el desierto, el Señor quiere llevarte de su mano hacia el lugar que te corresponde. Me llama mucho la atención el salmo que dice: me empujaste con violencia, pero la mano de Jehová es quien me sostiene. Y esos procesos te llevan a eso, a empujarte, a golpearte, a querer tirarte. Pero es la mano de Jehová la que va contigo. Es la mano de Jehová la que te sostiene y te lleva paso a paso. Y lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías, si usted se estudia todo el libro, usted puede ver que Jeremías profetizó, habló lo que Dios le dijo correspondiente a lo que el Señor le mandaba, pero hubo un momento de su vida
en que él quiso tirar la toalla, en que él quiso abandonar. Y creo que todos hemos pasado por esos momentos en los que no queremos venir más a la iglesia, en los que queremos dejar ministerio y todo tirado. Y leo Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿A qué te llevo, iglesia, con este pasaje? Que en medio de tu proceso tú vas a entender que el fuego que el Señor ha depositado en ti no te va a permitir abandonar el propósito que Dios tiene en tu vida. Porque Él mismo se va a encargar de recordarte el plan divino que Él tiene para tu vida. Porque aunque tú quieras dejar todo tirado, el Señor está ahí diciéndote, acuérdate que hay un fuego que está dentro de ti, que tiene que arder diariamente. Pero ¿de quién depende que ese fuego se avive diariamente? De cada uno de nosotros. Por eso ayer en el ensayo, una parte que yo dije que hacía parte de esta palabra, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, te aconsejo, te exhorto, te digo, te mando que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Prácticamente Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hey Timoteo, diariamente tienes que avivar el fuego, diariamente tienes que levantarte, diariamente tienes que provocar que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque esto no depende ni de los líderes ni de los pastores. Que tu fuego se avive depende de ti, depende de la intimidad que tengas con Dios. En ningún momento Pablo le dijo a Timoteo, ven Timoteo, voy a avivar el fuego que hay en ti. No, en ningún momento Pablo le dijo eso. Él le dice, te aconsejo. Pablo le da un consejo y es el mismo consejo que yo te doy hoy de parte de Dios, iglesia. Aviva el fuego de Dios que hay en tu vida diariamente. Porque si ese fuego se apaga, de nada vale. Porque si el fuego de la presencia de Dios en tu vida se apaga, de nada vale. Y hoy te invito, iglesia, a que ese fuego permanezca vivo. ¿Y cómo hacer que ese fuego permanezca? En la intimidad con Dios. Prácticamente Pablo le dijo a Timoteo, hey, necesito que estés metido en la presencia para que ese fuego se avive diariamente. Y es lo que el Señor te dice en esta noche, iglesia. Métete más con Dios. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque ese fuego no se puede apagar. Porque ese fuego es el que te va a llevar a la gloria postrera que está determinada para tu vida. Y en ese momento Jeremías, si leemos los versículos anteriores, vemos que él se queja porque el pueblo se burlaba de él, el pueblo le hacía burlas, lo criticaba. Y quizás Jeremías se sentía afligido. Quizás Jeremías no se sentía en el momento boom de su ministerio. Él se sentía cabizbajo, se sentía triste. Pero en ese momento de dificultad él entendió que había un fuego dentro de él que no le permitía abandonar la presencia de Dios. Por eso hoy te digo, iglesia, esa dificultad y ese proceso que estás viviendo tiene fecha de vencimiento, pero la gloria de Dios es para siempre en tu vida. Quizás el proceso te está llevando a querer abandonar, pero el fuego que Dios implementó en tu vida no va a permitir que tú abandones el propósito que Dios tiene para ti. Porque las dificultades sirven para que tú abras los ojos y entiendas que apartados de Jesús nada puedes hacer. Para eso es el proceso en tu vida. Porque el enemigo nunca se va a quedar quieto al ver que hay un propósito en ti. Porque cuando tú estás mal con Dios, el enemigo no te voltea ni a mirar. Porque ¿para qué? Si tú estás mal con Dios, eso es lo que Él quiere. Pero cuando tú te metes de lleno con el Señor, cuando depositas toda tu confianza en Dios y cuando entiendes que el fuego que hay en ti necesita avivarse diariamente, Él va a empezar a atacarte. Y quizás sientes que cuando le adoras, cuando le sirve, cuando estás de lleno en la iglesia, se te levanta tu esposo, se te levanta tu esposa, se te levantan en el trabajo. Quizás pierdes el trabajo, quizás las cosas se tornan más difíciles. Pero entiende que el que te sostiene es el mismo que sostuvo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es el mismo que está contigo en esta noche.
Y en esos momentos de dificultad es cuando el Señor se manifiesta en tu vida. Porque quizás hoy viniste a este lugar y dejaste un enredo grande en tu casa. Quizás dejaste un problema que estás pensando ahora si llegar o no llegar a tu casa. Pero hoy te vas con la convicción que la presencia de Dios va contigo y que Él va a solucionar todo ese problema. Te vas con la convicción que el Señor es el que va contigo y va a pelear tus batallas. Me llama mucho la atención que David, cuando se enfrenta a Goliat, él le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, iglesia, hoy te digo, no le digas a Dios qué tan grande es tu dificultad. Dile a tu problema que tienes un Dios más grande que Él. Porque ese Dios es el que te va a sacar de ahí. Porque el mismo Dios que sacó a José de la cisterna y lo llevó a ser gobernador de Egipto, es el mismo Dios que te va a sacar de ese problema y te va a dar la victoria. ¿Amén o no amén? Y vemos que Jeremías en ese momento entendió que el fuego tenía que avivarse diariamente, así como Pablo se lo explicaba a Timoteo, y así como Dios te lo está explicando hoy, iglesia, nos lo está explicando hoy. El fuego tiene que avivarse diariamente. Amén. Y vamos al libro de Juan 16:33. Leo lo que dice acá antes de leer el versículo. Jeremías entendió en medio de su proceso que en él había algo diferente, que había un fuego que nadie más portaba. Por eso el proceso puede apartarte de Dios o llevarte a un avivamiento. Cuando estás en tu zona de confort, no ves necesario avivar el fuego, pero cuando el proceso te ataca es cuando entiendes que el fuego tiene que avivarse. Porque muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos. Venimos a la iglesia y nos vamos. Y eso es estar en la zona de confort. Y tú sientes que todo va bien. Yo voy a la iglesia, escucho al pastor, regreso a mi casa. El domingo regreso nuevamente, escucho al pastor, me voy a mi casa nuevamente. Pero no pasa nada. No sucede nada en tu vida. Pero cuando tú empiezas a avivar el fuego, empieza el avivamiento en tu vida. ¿Y el avivamiento qué es? Pasión por servirle a Dios. Eso es el significado de la palabra avivamiento. Pasión por servirle a Dios. Cuando tú empiezas a avivar el fuego, no sabes qué hacer dentro de la iglesia. Pero cuando tú estás en tu zona de confort, simplemente vienes y ocupas un puesto más. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere obreros para su viña. Que el avivamiento que hay en ti contagie a los demás, que también sientan esa pasión por servir. Muchas veces nos confundimos y entendemos que el avivamiento es cuando las personas empiezan a correr y a brincar, y el avivamiento simplemente es pasión por servirle a Dios. Cuando hay un verdadero avivamiento en tu vida, no es una carga para ti servirle a Dios. Es un placer servirle al Señor. Y leo Juan 16:33. Bueno, no lo voy a leer, voy a explicarlo de una manera diferente. En este pasaje Jesús reúne a los 12. Y yo me imagino que los 12 en ese momento estaban como intrigados por qué les iba a decir Jesús, porque cada vez que Él los reunía había una parábola, había una palabra de refrigerio para su vida. Pero en ese momento Jesús los reúne. Yo me imagino a Jesús llamándolos: vengan, siéntense, tengo algo para decirles. Pero Jesús simplemente les dice: en este mundo tendréis aflicciones. Si ahora mismo Jesús viene y te dice eso, en este mundo tendrás aflicciones, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría tu corazón en ese momento? Quizás ellos pensaron: si vamos a tener aflicciones en este mundo, entonces, ¿qué haces tú aquí? ¿Para qué viniste?
Pero después Jesús termina la frase y es la palabra profética que traigo para tu vida. Confía en mí porque yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo, iglesia, y tenemos que vivir las aflicciones de este mundo. Pero mientras nuestra confianza esté puesta en Jesús, el mundo no nos puede tocar. Mientras nuestra confianza esté puesta en Jesús, nada malo nos va a ocurrir, porque Él lo ha vencido. Él ha vencido aquello que quiere vencerte a ti. Por eso no creas que el mundo puede acabar contigo, porque ya Jesús acabó con el mundo. Con cualquier cosa que quiera acabar contigo, ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú sientas que hay una enfermedad que te está atacando, tienes que entender que Jesús ya venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Tienes que entender que ya Jesús venció la aflicción en la cruz del Calvario. Por eso Él se lo deja claro a los discípulos. En este mundo van a tener aflicciones, en este mundo van a tener luchas, van a tener dificultades, van a vivir procesos de los cuales van a ser difíciles que se levanten. Pero su confianza tiene que estar en mí porque yo he vencido el mundo. Simplemente Jesús le dice eso. Aunque tú sientas que las cosas se tornan difíciles, el fuego que hay en ti te va a llevar a confiar en Jesús y que todo eso va a tener su final. Por eso te digo, el proceso tiene fecha de vencimiento, pero la gloria de Dios es para siempre. La presencia de Dios es para siempre en tu vida. Y aunque hoy viniste con alguna dificultad, hoy viniste con algún enredo, algún problema, llévate hoy que la presencia de Dios estará contigo siempre y para siempre. Por eso en medio de todo Moisés entendió que en la presencia de Dios él iba a tener el descanso que necesitaba. Porque en ese momento yo me imagino que Moisés se sentía cargado de llevar a cuestas un pueblo que era muy difícil de llevar. Porque era un pueblo terco. El pueblo de Israel era terco. Esa es la palabra para definir el pueblo de Israel. Y Moisés quizás sentía ese peso, esa carga, pero él entendió que el que lo acompañaba era la presencia de Dios y le iba a dar el descanso que él necesitaba. Amén. ¿Cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso al Señor? Y la frase que dije inicialmente me llamó mucho la atención porque cuando yo empecé a caminar en el proceso, en el propósito que Dios tiene para mi vida, entendí que no es fácil. El que diga que seguir a Jesús es fácil es mentiroso. Se lo digo así. Esto no es fácil. La vida de un cristiano, aunque las personas de afuera crean que es fácil, no es fácil. El seguir a Cristo te lleva a dejar muchas cosas. El avivar el fuego que hay en ti te lleva a dejar muchas cosas que tú quizás en tu corazón amas. Amistades, no sé, situaciones en tu vida que tú aprecias hacer, que quieres hacer. Pero el avivar el fuego te lleva a abandonar todas esas cosas porque tu prioridad va a ser avivar el fuego en ti para poder provocar que la presencia de Dios te acompañe diariamente.